¿Qué tal, familia? Espero que tengas un día increíble. Aquí en Mascoriente, de pronto si ya la conocías, ella es Estelita y hoy te vamos a contar cómo va en su proceso del segundo parto. También quédate hasta el final que te vamos a contar, según ecografías, cuántos cachorritos vienen en esta barriguita, que vienen puras salchichitas cócteles, como les digo yo. Bienvenidos. Bueno, familia, como les dije, esta muchacha de aquí se llama Estela, es mi adoración. Y esta cafecita de aquí es la hija de ella que quedó en nuestro pie de cría. A esta muchacha mi mamá decidió ponerle Bianca y es la tekel que hace parte ya de nuestro refuerzo de pie de cría para el futuro. Por el momento, aquí está Estelita, ella es una tekel arlequín del tamaño mini, porque si miras es una de las paticas cortas y ya casi que su barriguita le está tocando el suelo. Te cuento que dentro de la crianza responsable que tenemos aquí en Mascoriente, no solo en la elección de nuestras posibles y futuras reproductoras, como lo hicimos con esta hermosura de Bianca, sino también con las hembras que ya tenemos, nosotros tenemos un estricto control sobre cuántas veces debería de dar a luz una mascotica. Y todo esto depende de qué tanta calidad de útero o qué tan preparada estén en su interior. Como se los dije, esta es la segunda camada que nos va a dar Estela. Dentro de Mascoriente siempre velamos por un adecuado y una reproducción sana, y por eso mismo consideramos que esta sería la última camadita que Estela nos va a proporcionar. Como lo ven, ella es súper mimada, es una racita que es muy familiar. Y aquí en Mascoriente vas a poder encontrar todas las líneas, incluso exóticas como lo son ellas dos, y también las líneas estándar, colores negro, café, colores que son un poquito más comunes. Lo importante es que sea cual sea tu elección en el color o en el sexo, siempre vas a recibir nuestra asistencia de médico veterinario virtual para que puedas hacer con ellos cualquier duda que puedas tener durante el levante de este peludito, tu nuevo mejor amigo. También les quería contar que estamos próximos a la grabación de este video. En unos 15 días más o menos daría a luz nuestra Estelita, para que ustedes también se enteren de esta linda camada que la vez pasada, hermanitos de Bianca, salieron pelo largos. Porque Estelita, su papá es de pelo largo y el perrito que elegimos para la monta se llama Pelos. Se lo voy a dejar aquí en unas foticos. Es un perro increíble, súper peludo, color chocolate, lo que ayuda a la genética, ya que con esto podemos sacar Biancas como esta linda perrita, de este color se le conoce como choco arlequín. Y asimismo pueden salir pelo largos, que son más exóticos todavía. Les recordamos que esta camada en particular viene con full registro, es decir, te lo vamos a entregar con la documentación del registro del ABKC, el cual valida que vas a tener un cachorro 100% puro, y además vas a tener toda la ascendencia en su árbol genealógico con el pedigrí. Para que amplíes un poquito más de esta información, te voy a dejar aquí arriba un videito donde te explico a ciencia cierta cuál es la gran diferencia entre un cachorrito con pedigrí y un cachorrito que no lo tenga, pero que igual cumpla con todas las características y como nosotros lo damos aquí en Mascoriente, con todas las garantías de un tekel. En este caso tendría que ser obviamente más largo de lo normal. En esta línea, que es la línea mini, sus paticas son muy paturritas, son muy diminutas. Su hocico
tiene que ser delgadito y su contextura es de un cráneo más bien ligero, porque en las antigüedades esta racita se metía en los hoyos de las comadrejas para cazarlos. Hoy en día solamente se meten es debajo de las cobijas a hacernos compañía, pero igual no pierden su instinto, porque de por sí les fascina hacer hoyos, cavar, explorar, y a pesar de que es una raza pequeña, es una raza muy valiente. Estas dos niñas son las que primero salen a avisar cuando llega alguien extraño o desconocido aquí a nuestras instalaciones, pero también son a su vez lo más tierno que existe, porque esa mirada, ahí donde ustedes la ven, de yo no fui, ellas sí son lo más lindo que hay, es una raza súper increíble. Por eso, si estás pensando en adquirir una mascotica, que sea en este caso un tekel, déjate conquistar por esta linda camada, que te cuento que Estela nos sorprendió con 6 cachorritos. Aún no tenemos ciencia cierta si es macho o es hembra, eso ya se define en el día del parto, pero lo que sí esperamos es que sean 6 coctelitos, 6 salchichitas súper sanas, los cuales estarán a disposición de ustedes aproximadamente para dentro de 2 meses, donde ya podamos tener un espacio de levante para garantizarles a ustedes toda la salubridad, para que ustedes se lleven un cachorro completamente puro, con todas las características y el respaldo único que les brindamos aquí en Mascoriente. Por eso les hago la más calurosa invitación, visiten el link que les voy a dejar aquí abajo y en el cual les voy a presentar algunos de los cachorritos que hemos tenido de esta increíble raza. También les voy a dejar en esa página el botón de WhatsApp para que vayan y reciban una asesoría completa sobre esta o cualquier raza con uno de nuestros profesionales en mascotas. Ellos están a tu disposición para que antes de tomar la decisión de llevarlo contigo, resuelvas todas las dudas y que esta compañía que va a llegar a tu casa sea más que una bendición peluda. Y no siendo más, me despido de ustedes aquí con estas 2 hermosas tekel, las cuales hacen parte de esta familia, que es una familia multiespecie. Esta familia se llama Mascoriente, y si quieres hacer parte de ella, no lo dudes, sigue las indicaciones y empieza a construir una vida al lado de estos lindos peluditos que lo único que nos dan es amor. De esta manera me despido, que tengas un increíble resto de día, y si no es esta raza, déjate cautivar por cualquier otra en nuestra página web www.mascoriente.co. Y como siempre, recuerda que estos peluditos, más que mascotas, son familia. ¡Chao!